Para mí, las rejas no siempre fueron sinónimo de encierro. Cuando era niña, la reja del arado permitía a mi padre arrancarle el pan a la tierra. Años después, camino de Castellón para servir en casa del dueño de la tierra, la sombra de los naranjos dibujaba barrotes en el coche de línea. El primer viaje, me sentí transfigurada. Ya no era yo, sino otra. La otra y yo, no sé cuál de las dos, vivió durante 4 años en aquella atmósfera asfixiante. Ni quién decidió subir al tren correo en abril de 1931 para huir del acoso del amo. Solo sé que en el vagón un nuevo ritmo nos acunó a ambos. Barcelona, Barcelona, Barcelona. No pensaba en rejas mientras recorría asombrada una ciudad donde se voceaba La Vanguardia y El Día Gráfico. Los diarios proclamaban la derrota de la monarquía en las elecciones que trajeron consigo la República. El clima festivo de abril se vio truncado en mayo de ese año por el humo de las iglesias incendiadas. Muchos sospecharon de la CNT, el sindicato anarquista al que me había afiliado cuando entré a trabajar en una fábrica de pastas para sopa, y con el que me eché a la calle para defender la República tras la sublevación del ejército en julio de 1936. Aquel verano todo parecía posible. Algunas mujeres incluso llegamos a ir al frente. Compartíamos trinchera con compañeros que nos insultaban por negarnos a lavarles la ropa. Pronto nos obligaron a retirarnos del combate, acusadas de propagar enfermedades venéreas que los hombres contraían en la retaguardia. Volvimos a nuestra vieja prisión, la de ser esposas y madres. Yo encontré trabajo en un taller confeccionando uniformes para los soldados y tuve que dejarlo cuando la escasez de materias primas estranguló la producción. La guerra terminó para los republicanos el 1 de abril de 1939 en Alicante, cercados por los rebeldes, mientras esperábamos una vocación que nunca llegó. Las mujeres fuimos internadas en los cines y teatros de Alicante. Allí no había rejas, aunque podíamos intuirlas. Los juicios fueron masivos, los jueces militares. Dados mis antecedentes políticos, me sentenciaron a muerte. Las penas, sin embargo, eran arbitrarias. Muchas sobrevivíamos, mientras otras eran asesinadas sin motivo. Cuando nos trasladaron a la prisión de castigo de Guadalajara, las rejas dejaron de ser una intuición. El régimen de vida era celular, 20 horas de celda al día y 4 de patio. La enfermedad, el hambre y los fusilamientos eran hechos cotidianos. Para descongestionar las cárceles, Franco promulgó indultos desde 1939. Mi pena me fue conmutada primero a 30 años y después a 12. En 1951 creí dejar atrás los barrotes de la prisión, pero al pisar aquella España imperial supe que las rejas venían conmigo.